Ahora sí, vamos a ir al mensaje. Las personas quienes son regulares aquí, parte de la congregación, ya saben dónde estamos con el mensaje, porque todavía faltan 2 profecías en el libro de Ageo. Y hoy vamos a tomar la tercera profecía de segundo en el capítulo 2. Y el título del mensaje es ¿limpio o sucio? Y esta mañana, en uno de los primeros himnos, cantábamos: purifícame, límpiame, Señor. ¿Y cómo mantenemos limpios? ¿Cómo podemos ser limpios y caminar en santidad? Y Camilo no puso de acuerdo conmigo con la lección de los himnos, y en realidad al último momento, antes de enviar este mensaje a Daniel para tener el PowerPoint, las notas, cambié el título. Entonces, eso es el título. ¿Y limpio o sucio? Por ejemplo, si yo esta mañana antes de venir me duché, me pone ropa limpia, pero si entro en mi dormitorio limpio, con ropa limpia, y ahí está la ropa sucia que estaba usando, el hecho que yo soy limpio no es suficiente para que se puede en una forma limpiar esta ropa. El hecho que soy limpio no automáticamente hace limpio a la ropa sucia. Yo o mi esposa tenemos que poner uno de nosotros en la lavarropas o lavar por mano, si son delicados, la ropa para que está limpio. Pero al contrario, imagínense que yo había salido de la casa y mi esposa quedado en la casa y estaba limpiando la casa, los pisos, los muebles, todo está limpio. Pero es Cundinamarca. Y ha estado lloviendo y yo llego con barro y mojado y entro. Y enseguida este piso muy limpio está otra vez sucio. Y ni hablamos del justificable reacción de mi esposa en este momento. Lo sucio puede ensuciar, pero lo limpio en sí no limpia. Y vamos a ver por qué después. Y eso es uno de los temas de este pasaje. Y vamos a leer ahora. Muy bien. El pasaje, como hemos dicho, es la tercera profecía del libro de Ageo. Y es 2 meses después del segundo, del último. La primera parte del capítulo 2. Y ahora hemos llegado al Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. Y vamos a dar lectura. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con un vuelo de alta de ella tocaré pan o vianda, y vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no.
Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo de muerto tocaré alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, vienen al montón de 20 efas, y había 10. Vienen al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertáis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendiciré. Eso es palabra del Señor. Y la primera parte aquí es la ley de la inmundicia, la ley de la impureza, versículos 10 al 13, y se relaciona con la ilustración con que empecé. Que las cosas santas en el templo, si tocaban otras comidas, no lo hizo esta comida santo. Pero si entró algo inmundo, algo que según la ley era impuro, eso contamina. Y había muchas cosas en la ley. Por ejemplo, no podían ir y ofrendar en el templo si habían tocado un cadáver. Y muchas cosas de la ley. Y los sacerdotes dijeron, por supuesto, las cosas puras, santificadas, separadas, no puede ser santificada a una cosa que no está santificada, pero sí, el impuro puede contaminar. Y es el mismo, hermanos, en nuestras vidas. Es el mismo en nuestras vidas. Nosotros que somos cristianos, podemos ser santos, limpiados, pero en nosotros mismos, yo no puedo purificar a ninguno de ustedes. Y vamos a ver quién puede y cómo puede un poco más adelante. Pero si estoy en pecado, es mucho más fácil que yo puedo jalar a ustedes y estar en este pecado. Y eso es que está diciendo en el versículo 14. Entonces, en Números 19, 10 al 19, son las leyes de la impureza. Y notar, y se puede leer y ver esto y ver que este pasaje está sacado del Antiguo Testamento, de la ley que el pueblo de Israel sabía. Pero es estar usando esto como una ilustración en su mensaje. Como yo empecé con otra ilustración de empezar, Ageo está usando
ejemplo de la ley como un ejemplo. Lo puro no purifica a otra cosa puro en sí, pero el inmundo puede contaminar. Y eso está diciendo, versículo 14, que dice el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos, todo lo aquí ofrecen es inmundo. Hermanos y hermanas, ¿qué está diciendo? Que como las cosas en el templo no se santifican por sí mismo, pero puede contaminar ustedes, pueblo de Dios, está diciendo el Señor, están inmundos, están impuros porque siguen en sus pecados, siguen pecando. Y vemos que en el capítulo 1, que era el pecado, estaban en sus propias cosas en vez de las cosas de Dios. Y da el ejemplo que ustedes traigan sus ofrendas. Ustedes vienen con ofrendas. Versículo 14 dice, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La gente estaban trayendo sus ofrendas. Estaban yendo al templo, haciendo sus deberes. Pero era todo religiosidad. Era todo, en un sentido, un show, porque el Señor dijo, yo no acepto esta ofrenda. Están inmundo porque todavía siguen en pecado. Pero hermanos y hermanas, la Biblia es claro en este respecto. La religiosidad no nos hace puros. Es bueno que hoy hemos podido ofrendar, tomar la Santa Cena, venir a la iglesia. Todas son cosas que encomienda la iglesia. Pero si pensamos que estamos haciendo esas cosas para un favor de Dios y seguimos en pecado, no sirve. Esa ofrenda no es aceptable para el Señor. Y nosotros no podemos comprar favores al Señor. Conozco en otro lugar personas que no asisten a la iglesia. Y cuando visitamos, pero entiende, está bien. Yo hago llegar mi diezmo a la iglesia, al pastor, pensando que esto en sí arregló sus cuentas con Dios. Pero que puede seguir en su negocio, ganando dinero y no asistir a la iglesia. Y cuando ponemos de estudiar la palabra de Dios, vemos un montón de versículos, no sé si se puede leer bien, no vamos a leer todos estos versículos, pero todos tienen un tema muy parecido, que las formas religiosas sin justicia, sin dedicarse completamente a Dios y hacer que dice en su palabra, no sirve. Vamos a leer uno o dos de esos versículos. Por ejemplo, Salmo 51. Es quizás uno de los más conocidos. Y notar estos versículos o sacar una foto de la diapositiva.
y puede leer todos en casa y estudiar esta semana y ver, pero Salmo 51, 16, 17, dice, porque no quieres sacrificio, ¿qué lo diría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere primero que tenemos el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Y si no tenemos esto, no sirve nuestras ofrendas, nuestra religiosidad. Miqueas 6 al 8. El 8 es muy conocido, pero muchas veces no leemos los versículos antes del versículo 8 en Miqueas. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, el que te he declarado que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y una cosa que me sorprendí, y no todos los versículos están aquí, es que yo pensé que este tema era más en el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento dice el mismo. Y en Hechos 5, no vamos a leer, es la triste historia de Ananías y Zafira, que trajeron su ofrenda, pero mintieron. Y dijeron, ¿eso es todo? Sí, eso es todo que hemos vendido, pero habían guardado una parte. Y Pedro dijo, si había dicho que era una parte o cuando estar en su control, era tuyo. Entonces, no era necesario dar todo si estás honesto, pero mintió o mintieron. Y el Señor quitó sus vidas. Es muy asustante. Si el Señor empezó a hacer eso ahora, ¿cuántos de nosotros vamos a estar temblando? De no haber estado honesto. No en nuestras ofrendas adelante de los ancianos, pero adelante de Dios. Entonces, andar en pecado nos contamina, nos mancha. Y podemos venir, es bueno, como dije, bueno venir a la iglesia, debemos venir, debemos ofrendar, debemos tomar de la Santa Cena, pero si no estamos en comunión y estamos en pecado, no debemos tomar la Santa Cena justo por esta razón. Vamos a arreglar nuestro pecado primero, porque es el pecado que nos es inmundo. Y espero que nadie aquí está aquí yendo por los procesos de religiosidad. Pero volviendo a Ageo, y el versículo 14. Entonces, el pueblo estaba inmundo porque no estaban lavados de su pecado.
Y es muy, como hemos dicho, es muy fácil que el pecado nos contamina. ¿Cuántos cristianos que han venido de un trasfondo del alcoholismo han encontrado con un amigo? Sí, un solo cerveza contigo, y después han vuelto a caer y han vuelto del alcohol. Pero es muy, muy fácil de estar cayendo. Por eso, en Gálatas 6:1, vamos a volver a los otros versículos. Estoy saltando el orden un poco. En Gálatas 6:1 dice que si vamos a restaurar una persona, tenemos que cuidarnos por si acaso nos caemos. Hay muchos casos. Mencioné en una conversación antes del culto con uno de ustedes, no recuerdo hablé con varias personas, entonces no sé, recuerdo con quién estaba hablando, pero el presidente, uno de los primeros presidentes evangélicos en Guatemala, llegó como un evangélico respetado, terminó como el presidente más corrupto que ellos habían tenido. Y en el mundo secular hay algo llamado el síndrome de Estocolmo. Y eso es cuando una persona está raptado, secuestrado, y empieza como una forma de protección, identificarse y proteger a su agresor y defender a su agresor. Y viene un caso de un robo de banco en Estocolmo, cuando entró la policía y quisieron procesar a los ladrones. Los empleados del banco los defendieron y no quisieron denunciar. Pero el caso más extremo pasó en 1973. Una señora llamada Patty Hearst. Ella era heredera de una fortuna rica, de una familia privilegiada en Estados Unidos. Y estaba secuestrado por un grupo radical, el Ejército de Liberación Semiones, que tampoco he escuchado antes y después. Pero ¿qué pasó? Ella al final adoptó el nombre Tania y estaba participando en un robo de banco con ellos y era parte de su membresía. Entró inocente, solo tenía 19 años, pero formó parte del grupo. Y por supuesto, terminó en la cárcel, aunque puede decir que era una víctima secuestrado, pero tenía que pagar el pago de sus pecados. Y eso es que pasa con la inmundicia para el creyente. Nosotros muchas veces somos inocentes. Muchos pastores que han caído en adulterio o en fornicación por la imprudencia de aconsejar a un adolescente o una jovencita, han empezado inocentemente queriendo ayudar, pero al final los enlaces emocionales han hecho que caigan en el pecado. Y hay un caso de un pastor de jóvenes que estaba tratando el problema de pornografía con su grupo de jóvenes. Y hizo el error, antes de charlar de este tema,
de entrar a los sitios pornográficos para ver qué sus jóvenes estaban viendo. Y terminó adicto a la pornografía y tenía que estar ayudado para librar de la adicción a la pornografía. Y en Salmo 1, versículo 1, y no voy a decir mucho de eso, probablemente no recuerdo, quizás un año o más, prediqué el Salmo 1, 1 al 3. Pero vemos que dice, bienaventurada la persona que no anda en consejo de malos. Porque cuando empezamos a escuchar a consejo no cristiano, es una espiral. Y vemos eso en el versículo 1 de Salmo 1. Que primero escucha el consejo, después está caminando en sus caminos, está pecando. Y después está sentado, porque en el tiempo antiguo uno hizo juicio y enseñanza sentado. Y ustedes van a estar de pie y yo el único con un asiento. Pero bueno, como han cambiado los tiempos, ¿no? Pero terminó en el Salmo 1 dando juicio, aprobando del pecado y aconsejando a otros a pecar. Y entonces, el camino al pecado es un hoyo profundo. Y está diciendo en Ageo, ustedes, aunque dicen que son mi pueblo, aunque está confiando que son el pueblo de Dios, ustedes han contaminado y están inmundos y están en pecado. Y entonces sigue en el versículo 15 y dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y en el 16-17 está diciendo, mira, ¿cómo estaba antes? Ustedes buscaban en el depósito tal cosa y había la mitad. Y dice en el capítulo 1, la tierra estaba produciendo menos que debe. No estaban recibiendo bendición. Y la razón es que seguían en sus pecados. Porque la única forma de estar limpio es por la gracia de Dios. Y en Efesios 2, 8 y 10, Señor está buscando vidas dedicadas y obedientes. Pero aún nuestras obras de ofrendar, de ir a la iglesia, son partes de las obras que Dios ha preparado para el creyente. Ni estas obras son nuestras. Son un resultado de la relación con Dios. Eso es la anécdota a la religiosidad. Pero estar buscando estas vidas. Pero llama al pueblo a meditar y reflexionar. Y recuerda que la semana pasada el hermano Gilberto habló de la admonición, de llamar la atención. Y dijo que la palabra allá significa meditar y reflexionar, pensar, cambiar. Y eso es el sentido aquí. Está llamando la atención. Ustedes están en pecado. Ustedes están inmundos. Pero ahora, reflexionar, pensar y ver las consecuencias de sus acciones y que están trabajando
haciendo mucho esfuerzo, pero por poco retorno. Porque el Señor está frenando las bendiciones. Y dice al final del 17, os haré con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Eso es el problema ya al fondo. Está diciendo, ya han empezado a obedecerme porque están empezando a construir el templo. Pero antes de proceder más con esto, reflexionar. Sí, están trayendo sus ofrendas. Están empezando a construir mi templo. Están haciendo sus deberes religiosos. Pero nunca han convertido a mí. Es todo religiosidad. Es todo un frente de afuera, pero no estar internalizado, no estar adentro, no han convertido. Y entonces se presentan estas consecuencias, que el Señor está frenando la bendición. Y después pone más claro, ¿por qué están inmundos? Porque realmente no han convertido, realmente no han dado sus vidas completamente a mí. Y en versículo 18, tengo como 10 minutos, estoy viendo, estoy a la mitad. Bueno, 18, aunque tenemos 2 versículos nomás, pero en el 18 empieza a dar la respuesta necesaria del pueblo a la inmundicia. Porque dice en el 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día y adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó cimiento al templo de Dios, pues en vuestro corazón. Otra vez, meditar, pensar en eso. No están convertidos. No me conocen. Y realmente en eso de reflexionar que está diciendo, reflexionar y cambiar y venir a mí y cambiar, convertirse. Porque está conectado con esta frase al final del 17. No han convertido. Y si quiere ver mi bendición y que yo bendice esta obra que están haciendo, dedicarse a mí, no solamente dedicar el templo a mí, dedicar sus vidas a mí. Y el pueblo de Dios pensaba que estaba en el pueblo de Dios porque la historia, Dios nos eligió, nos sacó de Egipto, somos el pueblo, somos mejor que todo alrededor. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros también podemos decir, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Yo me doy mi ofrenda y generoso. O puede decir, pero yo crecí en una familia cristiana. Mis padres son cristianos. Mi abuela era cristiana. Pero lamentablemente, bueno, los seres humanos pueden gozar. Mi hermana Sandra goce de su nieto cuando está aquí.
Pero Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Entonces no podemos vivir por la fe de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares. Tenemos que convertirnos y realmente entregar la vida a Cristo. Y entonces, el pueblo pensaba que era el pueblo de Dios. O quizás ha orado la oración de fe. Señor Jesús, entra en mi corazón. Pero has orado una oración, pero no has hecho de todo corazón. Y has invitado a Jesús a ser su Salvador, pero nunca has invitado y entregado para que Él sea el Señor total de tu vida. Y eso está diciendo aquí en este pasaje. No has convertido. Dice que son mi pueblo por su pasado, pero nunca me has hecho el Dios total de mi vida. Nunca he empezado a vivir la palabra como dice la palabra y a experimentar mi presencia en sus vidas. Entonces nosotros, por eso, volviendo a los primeros versículos, nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes. Yo solo puedo presentar la persona, el Señor, que puede cambiar sus vidas. Ningún pastor, ningún líder puede hacerte santo. Es suficiente lucha para mantener los mismos santos. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque solamente alguien en autoridad superior puede cortar o borrar el castigo justo. Y nosotros, por ser inmundos, por ser pecadores, merecemos el castigo justo del infierno para nuestros pecados. Y solo alguien superior puede decir, el pecado está pagado. Volvemos un momento a la historia de Patty Hearst, que era la jovencita que terminó con el grupo terrorista. Ella se fue a la cárcel, pero a investigar su caso, sí, merecía la cárcel, pero también era una víctima. Y por cosas emocionales terminó en esa situación. Y ella solo hizo como la mitad de su sentencia. ¿Pero por qué? Porque la autoridad máxima con la autoridad de librarla lo declaró. Y era el presidente Carter de Estados Unidos, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y más adelante, el presidente Clinton borró toda su ofensa del récord y le daba un perdón incondicional, porque solo él como presidente puede dar a ella un perdón incondicional. Y ahora ella todavía vive y aparentemente se cría perros y entra en competencias, perros de raza, y gana muchos premios por sus perros de raza. Y ha vuelto una vida más normal. Pero solo el presidente puede cortar su sentencia y decir, eso es suficiente, está pagado suficiente para su crimen. Y solo, era otro presidente, pero solo el presidente puede decir, y vamos a borrar todo este récord criminal de los récords. Entonces ahora parece que no tienes un récord criminal. Y es el mismo por nosotros, por eso yo no puedo hacer nadie limpio. Solo
Dios puede decir, el precio que Cristo pagó en la cruz es suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Y después, solo Dios puede decir, y yo borro todos tus pecados y no hay un récord de ellos. Porque solamente alguien con autoridad puede hacerlo. El único con esta autoridad, el único que no ha pecado es Dios. Es el único que puede decir, sí, su sentencia estaba pagado por mi hijo en la cruz. Y yo he borrado de todo el libro tus pecados. Solo Dios podría hacer. Por eso, yo como un pecador con pecado errante en mi vida, puede estar contaminado. Pero yo como pecador no puede limpiar a ustedes. Solo Dios podía hacerlo. Solo Él tiene la autoridad. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepentirse, convertirse, confesar sus pecados. Pero la confesión en 1 Juan 1:9 no es una confesión como algunos hacen cada domingo, van a la iglesia, cierta iglesia. Ay, yo he pecado. Y sus pecados están perdonados, pero el próximo domingo viene con los mismos pecados y misma confesión. No. Esta confesión es una confesión de todo corazón, de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es decir, hacer la vuelta. Yo cuando estoy caminando en mi pecado inmundo, estoy caminando hacia el pecado. Tengo mi espalda a ¿quién? A Dios. Pero cuando arrepiento, yo pongo mi espalda al pecado y camino hacia Dios. Eso es hacer la vuelta. ¿Estamos dando la espalda a Dios y pecando? ¿O dando la espalda al pecado y caminando hacia Dios? Eso es la pregunta. Entonces, tenemos que convertirnos si no hemos convertido. Y hasta que sepa, estoy hablando a nadie. Espero que todos están convertidos. Pero puede ser que hay personas aquí que han dado cuenta hoy. Viene a la iglesia por costumbre. Viene porque sus padres le traigan. Pero nunca han convertido a Dios. Y están todavía en sus pecados. Hoy es su día de convertirse. Hoy es su día de cambiar. Y si están en esta posición, cuando tomamos tinto, habla conmigo, habla con el hermano Luis David, habla con el hermano Luis Eduardo, que está encargado de evangelismo, o otro líder de la iglesia. Si eres mujer, con la hermana Sandra, con la hermana Orfa, con muchas personas que pueden hablar con ustedes. Pero no salgas de este lugar, no bajas estas gradas antes de haber reflexionado y puesto a cuentas con el Señor. Y tenemos un versículo más, porque el Señor dice que si reflexiona y realmente se convierte y me siguen, desde este día yo voy a bendecir a ustedes. Él va a bendecir. Y dice aquí, no estará aún el simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día
os bendiciré. Y está diciendo, yo voy a bendecir aunque todo, y en otras versiones, en el hebreo, no dice aún está la semente en el granero, está diciendo, el semente era diciembre, el semente, la semilla está en la tierra, pero todavía no está brotando. No hay fruto, no hay plantines, no hay maticas. Pero dice, aunque no hay, voy a bendecir. Aunque el contexto es la bendición del alimentos y material, este principio del Señor está diciendo, si siguen a mí, van a experimentar bendiciones que solo yo puedo tomar la gloria, porque no son explicables en otra manera, porque no es según el manera del ser humano. Porque Isaías 55, 8 y 9 dice que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El Señor quiere que convertimos de todo corazón a Él. Y después quiere decir, yo quiero dar bendiciones. Eso no es el evangelio de la prosperidad. Porque ni es tiempo de cosechar. Y no está pagando para bendición, diciendo, si yo doy esto, tú me tienes que dar, Señor. No, el Señor no tiene que darnos nada. Está diciendo que yo voy a tomar mi pueblo y bendecir. Puede ser en formas de provisión. He visto el Señor proveer por oraciones dinero que necesita la gente de pagar deudas en el banco en el último día. Pero también son ejemplos como de Carlos Spurgeon. Predicó su primer sermón a los 16. Aquí vamos a dar a los jóvenes de 16 el púlpito. No voy a entrar a un nido de ovispas, pero están preparados. Pero él a los 16, su primer pastorado a los 18. Y a sus 21, los 19, recibió el puesto de pastor en una iglesia importante de Londres. Y a sus 21, estaba predicando a 4,000 personas. Un semilla fuera de tiempo. ¿Quién piensa que... No, tiene que tener trayectoria de 20 y 30 años y quizás va a tener una iglesia grande. No, el Señor tomó este instrumento y usó. Jorge Mula, de los orfanatos, de los hermanos libres, no tenían recursos. Tiempo de desayuno con los niños del orfanato. Señor, gracias por la leche y el pan. ¿Qué leche y pan? No va a ir nada en la cocina. Tap, tap, tap en la puerta. Y el panadero dijo, yo siento que tengo que dar este saco de pan a ustedes. Y Spurgeon dijo, ¿y la leche? 5 minutos después, el lechero en este momento era con caballo y carroza con la leche. Arruinado mi carreta. Y no puedo llevar mi leche. Y estar afuera, ustedes pueden tener esta leche gratis. El Señor provió aunque no tenían, porque sabía su necesidad. Y también hemos visto, cuando estábamos ayudando a plantar una iglesia en La Paz, en Bolivia, no había maestros de escuela dominical. Para los de 5 años, mi esposa preparó 2 chicas, uno de 11 y uno de 12 años. Ellos tomaban la clase de los chicos de 5 años. Ahora con sus 25 años, uno de ellos ha estudiado en Palabra de Vida.
Otro baja casi todos los viernes cuando no hay problemas en La Paz para ayudar con el club de niños que mi suegra tiene. 1 hora y media de viaje para llegar desde donde ella vive, donde plantábamos la iglesia, de donde ahora está el club de niños, tomando personas inesperados. Otro ejemplo es el último que voy a dar, aunque tengo un montón de ejemplos. Cuando otra iglesia que ayudábamos a plantar en Potosí, en Potosí, en Bolivia, estaba pequeño. Y la hermana que tenía, era una iglesia donde permitían los hermanos dirigir, pero no predicar, que tenía que dirigir en quechua, no llegó. Y el otro anciano de la iglesia bromeó, su hija había llegado, 9 años. Ay, vete, entonces si tu mamá no llega, te toca a ti a dirigir. Y era una broma. La chica tomó su Biblia, se fue al frente, empezó a dirigir la iglesia y yo miro a él y él lo miro. ¿Qué hagamos? ¿Qué hagamos? Y todos dijimos, dejamos a dirigir porque no podemos en este momento decir en frente de todos. Pero como resultado de esto, hablábamos y pusimos un tiempo de lectura bíblica donde los adolescentes, los jóvenes, las personas que no estaban dirigiendo, los hombres que no estaban predicando, puede compartir un versículo como parte. Pero un poco después, uno de los chicos, 11 años, no solo compartió el versículo, tomó 3 minutos de explicarlo. Y yo tuve que predicar este día y dijo, bueno, parece que no necesito predicar. Aún sí prediqué. Pero el Señor usó estos vasos inesperados como bendición. Y nos causó muchos dolores de cabeza de pensar, ¿qué hacemos como iglesia? Y con la teología y con las cosas. Y por eso dábamos un espacio a ellos, pero solamente las personas bautizados y preparados para dirigir y los varones para predicar. Pero el Señor dice, voy a bendecir. Si convierten a mí, si reflejan, y si en este momento realmente me siguen. Y en esta congregación queremos ver la bendición de Dios. Y estamos viendo la bendición de Dios. Está levantando los adolescentes. Han ayudado en el congregacional. Han ayudado en la conferencia de Amaús. Y están participando en la vida de la iglesia en esta forma. Y damos gracias, porque nadie dijo, pero son adolescentes, tienen que sentar a la enseñanza primero. Más adelante pueden ayudarnos. No. Era tanto bendición de ver la esfuerzo y el trabajo en el congregacional y en Amaús de esos adolescentes y jóvenes de nuestra congregación. Entonces, en este pasaje dice, cuidado, el pecado le ha hecho inmundo. Y quizás sí has aceptado de todo corazón a Cristo, pero has desviado. Hoy es el día de confesar, arrepentirse y volver al Señor. O como dije, quizás es el día de convertirse de verdad, dando cuenta que viene la iglesia, pero todavía no ha convertido
de todo corazón al Señor. Entonces, hermanos, dejamos de ser religiosos y ser cristianos de verdad, entregados 100% al Señor y convertidos de verdad a Él. Oraremos. Señor, te damos gracias y pedimos que bendice, Señor, este mensaje. Señor, solo tú puedes hacer puro y limpio. Yo no puedo hacerlo. Al contrario, si andamos en pecado, podemos contaminar a otros y jalarlos también. Pero, Señor, en esta mañana queremos confesar nuestros pecados, pedir su limpieza. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha convertido de verdad, que está viviendo las mociones y procesos de venir a la iglesia, pero siguen en sus pecados, que hoy pueden conocerte como su Señor y su Salvador. Y si hay un hermano que ha dejado que el mundo la jala y estar contaminado con pecado, que hoy tú limpies su corazón también, Señor. Y, Señor, que podemos caminar puros, limpios y experimentar esta multitud de bendiciones que quieres darnos como congregación, Señor. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.